Hola, buenas noches. Disculpen la demora, tuve unos problemas técnicos para hacer este video. Em, este no va a ser muy largo, pero va a ser un video para explicar de una manera rápida estos tres términos que son en los que los términos fuertes que definen al arte, o que mejor dicho, han sido usados para definir al arte desde el siglo XIV hasta, se puede decir, hasta el siglo XIX. Aunque después vamos a ver que hay otro tipo de arte llamado neoclásico que también tiene mucha fuerza ya en el siglo XVIII. Pero lo importante de esto es Renacimiento. Pues, ¿qué es el Renacimiento? Ustedes habrán dado en las materias históricas eh, el Renacimiento como un proceso, como un periodo, algo que muchas veces se lo da como puesto entre ciertas fechas. El tema es cuando empiezan a buscar fecha, no, por ejemplo, vamos a buscar fechas. Fíjense, Renacimiento. Acá aparece algo entre el 1400 y el 1600. Que a su vez adentro tiene algo que se llama 480, la cosa se llama 580, la cosa se llama manierismo. Que a su vez queda pisado con algo que se llama gótico flamígero y primitivo flamenco. Y está anterior a algo que se llama barroco, que termina en algo rococó, algo que se llama neoclásico. Y finalmente romanticismo. Fíjense que esta es una clasificación de muchas que pueden llegar a encontrar. Tomé esta porque es una que tiene como todos los nombres que más me interesa que veamos y que son más comunes que les aparezcan. Luego de eso, esto solamente sirve para orientarse en el tiempo. Después tienen que tomarlo con pinzas, porque ¿qué? Vamos a ver un poquito y ya vamos a volver a esto. ¿De dónde vienen estos términos? Renacimiento es el término que hace referencia al renacer del mundo clásico, en distintos campos del pensamiento y por ende del arte. Dicho término es usado para definir un periodo crucial en la historia del arte. Al buscar una fecha de inicio aparecen varias y difícilmente encontramos una. Lo mismo para su final. Lo mismo sucede con los subperiodos que lo componen y movimientos similares contemporáneos. Los, sub, sub- los subperiodos y los movimientos similares es esto que vemos acá. 480, 580, manierismo, y lo contemporáneo, gótico flamígero y primitivo flamenco. ¿Desde cuándo se usa el término? George Vasari nació en 1511, muerto en 1574, es un artista y escritor italiano que realiza obras y compendia biografías de artistas en los últimos 3 siglos. Es como el biógrafo principal de esa época y mucho de lo que sabemos de la vida de estos artistas viene de un libro que se llama Vida de los artistas de... Eh, no me acuerdo ahora bien de memoria el nombre, pero es el... que ahora después se lo voy a subir al aula, es muy interesante. Eh, porque es como una de las fuentes que si bien no es fuente directa de varias de las biografías, porque hay artistas que vivieron 200 años antes que Vasari, en otras sí es fuente primaria él, incluso son, porque no solamente es escritor, sino que a su vez es pintor y tiene que conoce a los artistas que estaban en la segunda, no, y más o menos en todo el eje de lo que es el Cinquecento, o sea, el 1500 en Italia. ¿Qué pasa? Vasari habla de este arte nuevo que se está dando en Italia desde hace unos 150 años y usa el término renacimiento para relacionarlo con la Roma clásica. Sería con el mundo clásico, pero principalmente es la Roma clásica, porque no, estos italianos no iban a Grecia a ver las ruinas griegas, yo veía las ruinas que estaban en Italia. Por eso se habla de renacimiento del mundo clásico, pero es el mundo clásico digerido por Roma. Bueno, este nombre lo usa para hacer una dialéctica con lo que es el mundo medieval. Y entonces ahí es donde queda como que lo medieval es bárbaro
es gótico, y ahí aparece la palabra gótica, que no había aparecido antes. O sea, toda la gente que hizo arte gótico lo hizo sin saber que ese arte iba a tener ese nombre. De la misma forma, todo lo que hicieron arte renacentista antes que Vasari, lo hicieron sin decir estoy haciendo arte renacentista. E incluso muchos de los que lo hacen posterior tampoco, porque el nombre recién en el siglo XIX toma fuerza con el sentido que tiene ahora. En resumen, el término recién es usado 150 años después que dicho periodo empezara y cobra fuerza 400 años después. Esto es muy, creo que hay que tener muy en cuenta porque cuando un periodo es, o sea, cuando el artista de ese periodo se autodefine así, no es lo mismo cuando viene alguien 400 años después para usar ese término. Con manierismo, que es lo que vamos a ver luego, pasa algo término medio. Porque fíjense, es un término usado para describir al arte que se aleja de alguno de los cánones del Renacimiento, del 480. ¿Cuáles son esos cánones? Los cánones de ese pasado clásico reinterpretado por los italianos del 1400. Eso que son cánones de belleza justificada con la geometría. O sea, justificada por algo, por matemáticas definidas. O sea, un arte que puede ser explicado. ¿Qué pasa? Hay artistas, mejor dicho, todo artista, ese canon lo hace a su manera. Pero hay un momento ya iniciado el siglo XVI, o sea, en el 1500, en el cual esa manera particular de arte que hace cada artista se convierte en algo definitorio del arte de esa época. Y de repente esa manera tiene más fuerza que los cánones que vienen del arte del siglo pasado. Entonces, ahí es cuando Vasari usa el término manierismo para esto. Nuevamente es un término que por un tiempo no, no, no toma gran fuerza, pero después es usado como para definir una separación entre el arte que tiende más a cánones absolutos o a la búsqueda de los cánones absolutos, que sería el arte del 480, el arte del Renacimiento, y a esta otra etapa del Renacimiento donde el arte es mucho más personal. Lo que no quita que el arte anterior fuera personal y que este arte también tenga cánones. Y el último término que vamos a ver es barroco, término que es usado para describir el arte que se aleja aún más de los cánones del Renacimiento, del 480 y del Cinquecento, o sea, de los dos periodos anteriores. Temporalmente arranca a fin del siglo XVI y continúa de manera heterogénea, debilitándose poco a poco, quedando ya anecdótico al iniciar el siglo XIX. ¿Qué es barroco? Término usado para describir al arte que se... no, un segundito. El término barroco proviene de un vocablo de origen portugués, que se usaba para denominar a las perlas que eran irregulares. Su uso posterior para definir un estilo artístico también, perdón, su uso para definir un estilo artístico también es posterior al desarrollo del arte. O sea, la gente que hace arte barroco tampoco se autodefine como barroco. Recién en el siglo XVIII se empieza a usar y en el siglo XIX se difunde. Incluso primero se difunde de manera peyorativa como el arte que degeneró esos cánones del Renacimiento, pero después tiene una acepción positiva. Vamos a ver esto bien, todos estos nombres. A ver, gótico flamígero. O sea, ya vimos que era Renacimiento, ya vimos que era barroco y que era manierismo. Vamos a ver, durante el Renacimiento adentro tenemos 480 y 580. 480 es el arte del 1400, que se ajusta, como dijimos, a los cánones. Tiene más fuerza esos cánones basados en proporciones geométricas que el toque personal del artista. El arte del Cinquecento, que muchos lo ponen como sinónimo de manierismo, en este caso no, fíjense que como varía dependiendo la clasificación, es el arte que se empieza a alejar de eso.
Lo contemporáneo a esto es el gótico flamígero, que es el último gótico. Son, algunos van a decir, el gótico más evolucionado. Es un término bastante discutible, porque tendría que haber una intencionalidad de llegar a algo, de un cambio para llegar a un fin, y en este caso, como de vuelta, son términos que se ponen a posteriori. Y los primitivos flamencos son artistas que ya lo vimos, que los puse en la- en en el módulo anterior, que son esos artistas como Jan Van Eyck, por ejemplo, que tiene un arte muy con muchas características que comparte con el Renacimiento. Lo que viene luego, rococó, neoclasicismo y romanticismo, lo vamos a ver en el próximo módulo, así que lo dejo en stand-by. Lo que sí quiero hacer una aclaración. Cuando sale el Renacimiento, suelen caer en un error que es hacer una dialéctica entre el Renacimiento y la Edad Media. Algo que es bastante errado. ¿Por qué? Porque se cae en una simplificación. Ahora, primero, que por eso está bueno ver esto como procesos. Lo que llamamos Edad Media y lo que llamamos Renacimiento no tienen un inicio y un fin estricto, sino que es algo que va a pasar. Incluso conviven muchas características que le adjudicamos a la Edad Media con el Renacimiento. Y muchas de las características que le adjudicamos al Renacimiento ya existían en la Edad Media. Ya vamos a ver por qué es esa diferencia. O sea, ¿cuál es lo típico? La dialéctica es Edad Media, religión, oscuridad, feudalismo, renacimiento, razón, antropocentrismo, humanismo, y ya pasar del feudalismo a las monarquías, que serán luego los estados-nación, unos siglos después. ¿Qué pasa? Antes no había monarcas con mucho poder, sí había. Después de esto, hubo feudalismo, perdió fuerza, pero siempre estuvo el poder de señores menores. O sea, el rey absoluto existía, como el rey Luis XIV, por ejemplo, pero no es lo único que hay. Sigue existiendo el Sacro Imperio Romano Germánico, sigue existiendo, bueno, en Inglaterra ya el rey cada vez va perdiendo más poder a medida que van pasando los siglos, que va a terminar la Revolución Gloriosa. Y después está el tema de el humanismo y lo religioso. Si ustedes empiezan a fijar los ejemplos de arte renacentista, o sea, si lo empiezan a ver con un poco de ojo crítico, van a decir, espera un poquito. Esto está lleno de vírgenes, lleno de iglesias, lleno de santos. Ahí por ahí vemos la Venus Botticelli, que es algo mitológico antiguo, pero después Botticelli te pinta por cada Venus, te pinta 20.000 Madonas. Y ahí es cuando vemos que la forma en cómo se lo ha dado al Renacimiento es una forma que no está coincidiendo bien con la realidad. El Renacimiento fue bastante más teocéntrico de lo que nos lo han vendido, y a la inversa la Edad Media tiene su antropocentrismo. ¿Qué es o sea, cuál es el quiebre que se podría dar entre los dos periodos y la tendencia? A ver, en el mundo medieval no ibas a encontrar un arte que hable de mitología de la manera que, por ejemplo, la Venus Botticelli. Lo nombro porque es un cuadro que supongo que o lo conocen o es fácil que lo reconozcan, que es esa chica colorada desnuda saliendo de una ostra. Algo así no lo ibas a encontrar antes. El tema es que en el Renacimiento, tomar eso como el espíritu de esa época da para cuestionarlo, porque ¿qué pasa? Es un cuadro que lo encarga un mecenas de Florencia a un artista llamado Botticelli para tenerlo en su habitación. Y ese cuadro queda ahí. Luego, ¿qué pasa? Tenemos el otro arte, otra dialéctica que muchas veces se da, el renacimiento humanista y el barroco relacionado más a lo que es la contrarreforma.
Y dicho arte de la contrarreforma, cuando ve, empieza a mover y hay mucho más desnudos en el barroco que en el renacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese arte que se lo tacha como que más relacionado a la ortodoxia católica, tampoco es tan así. Y además es muchísimo más heterogéneo de lo que uno cree. En resumen, ¿a qué quiero llegar con esto? A todas estas clasificaciones que les van a ir apareciendo, cuestionenlas y pongan las evidencias y contrarrestenlas. Entonces, si vos estás viendo que te dice que el Renacimiento es tal cosa y ves que la evidencia te está diciendo que hay cuadros, esculturas y arquitectura que hace otra cosa, por lo menos pensá por qué ese, esa discursividad nos llegó. Que está muy relacionado con cómo se lo ve el Renacimiento desde el siglo XIX. Que se lo ve como, o sea, en el siglo XIX, un mundo que hoy avanza hacia la secularización a gran velocidad, principalmente post-revolución francesa. El Renacimiento es como idealizado a más no poder, como la luz que contrarresta a lo medieval, que lo relaciona con el antiguo régimen. Y a su vez, eh, eso, esa misma discursividad es la que ha hecho que, por ejemplo, nosotros, si estuviéramos, muy posiblemente varios lo hagan. Y, a ver, lo van a encontrar en los libros, pero analícenlo, que es esa dialéctica entre Edad Media y Renacimiento, donde pareciera que fuera la noche y el día. Además, siendo que el Renacimiento tiene también que verlo que es como vuelta, como es un proceso, arranca en Florencia, quieren ser más precisos, arranca en la élite de Florencia, arranca en la élite intelectual de Florencia. No le, si ustedes estuviesen en Florencia en el año 1500 y la mayoría de la población no va a tener el antropocentrismo y el humanismo que creemos, el que hemos dado. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué les estoy resaltando esto? Porque si ustedes se quedan con esa idea y empiezan a verlo críticamente, de repente les van a aparecer muchas cosas que no tienen, viste como si no tiene gollete. O sea, eh, yo me acuerdo que una vez, dándolo en la facultad, me dijeron esto y le pregunté al profesor, pero ¿por qué si esto es antropocéntrico, estamos viendo pura iglesia? Y el profesor, que era arquitecto, no estaba tan metido en el tema histórico, medio como que no supo qué contestar. Porque qué pasa, estaba leyendo el librito. El medio como para terminar este video, para que no se me haga tan largo, eh, algo que les tiene que quedar, que lo voy a desarrollar un poco más en el próximo video cuando hable de rococó y barroco. Eh, es el tema esto de que los periodos son para clasificar. Son clasificaciones a posteriori y se usa para ordenar las obras, los pensamientos al momento de abordar un tema. Pero apenas se empiecen a mover en dicho tema, descártenlos o tómenlo con pinza. Porque lo peor que le puede pasar al arte es el encasillamiento en periodos estancos. Porque es lo más... O sea, estamos colectivizando en una homogeneidad inexistente, una heterogeneidad de individualidades que es fantástica. ¿Mm? Bueno, buenas noches y muchas gracias. Mañana posiblemente vamos a hacer un Zoom para ver esto.